Hola, bienvenidos. Vamos a intentar hoy presentar las funciones polinómicas que, como su nombre indica, tienen por expresión algebraica polinomios. Dependiendo del grado de ese polinomio recibirán un nombre u otro, ¿vale? Entonces vamos a empezar por la función constante, que precisamente tiene una expresión algebraica igual a, o sea, como una constante. Su gráfica sería una recta horizontal, ¿de acuerdo? Una recta de pendiente cero. Ya si pasamos al grado 1, el nombre que puede recibir es el de función lineal o de función afín. La expresión algebraica de esas funciones es el mx más n, siendo m y n dos números. A m lo conocemos por el nombre de pendiente y n por ordenada en el origen. Si queremos, por ejemplo, podemos tener esta función, ¿de acuerdo? En este caso, pues, para representar esa función podemos tener como recurso pues, hacer una pequeña tabla de valores, 0, 1, 2, y nos irían dando valores menos 3, menos 1 y 1, y se pinta tal cual. Aquí tendríamos 0 menos 3, estaría aquí, 1 menos 1 estaría aquí, y 2, 1 estaría aquí. Aquí repito, aquí se pondrían los números. Vale, y esta sería nuestra recta. Otra forma de representar la recta es acudiendo al concepto de pendiente. Si la pendiente es 2, se puede interpretar que es 2 partido por 1, lo que significa que si avanza 1, sube 2 a la derecha. Y la n-3 es el corte con el eje Y. Por lo tanto, pintaríamos la misma recta de la siguiente forma. Empezaríamos en el menos 3 y contaríamos 1 hacia la derecha y subimos 2. Y ahí tenemos el punto. Lo mismo si queremos seguir obteniendo puntos de la recta. 1 hacia la derecha y subo 2. Pues ya tenemos puntos suficientes para trazar dicha recta. ¿De acuerdo? Bueno, hay que tener en cuenta que si la pendiente es negativa, como por ejemplo menos 2 tercios, significa que avanzamos 3 a la derecha y ahora bajamos 2. ¿De acuerdo? Todo esto se sabe también porque esa es la ecuación explícita de la recta. Cuando ya pasamos a los polinomios de segundo grado, el nombre que recibe la función es el de función cuadrática. La función cuadrática son polinomios de segundo grado. Sus gráficas son parábolas. Las parábolas son estas curvas. Este sería si la A es positiva y esto si la A es negativa. El punto mínimo o máximo de la parábola recibe el nombre de vértice. ¿De acuerdo? Ahora vamos a aportar un guión para poder trabajar esas parábolas. ¿Qué podríamos hacer? Pues primero calcular el vértice. El vértice lo podemos calcular con la fórmula menos b partido por 2a. Es casi igual que la fórmula de la ecuación de segundo grado, pero sin el más menos raíz. Y luego calcular la coordenada y, que simplemente es sustituir el valor de la x, de la coordenada de abscisa, en la fórmula de la parábola. Después nos podemos plantear los cortes con los ejes. Tenemos dos ejes, que son el eje X, que hay que hacer igual a 0, y el eje Y, que tendríamos que hacer la X igual a 0. Y en tercer lugar, podríamos, si vemos necesario, hacer una tabla de valores alrededor del vértice, eso sí. Este podría ser un posible guión para pintar la función cuadrática. Pues vamos a ponernos un ejemplo.
igual a x cuadrado menos 4x menos 5. Si empezamos por el vértice y aplicamos la fórmula, tendríamos menos 4 partido por 2, que sería más 2. La y del vértice se calcularía sustituyendo, como decíamos antes en la fórmula, y esto te va a dar menos 9, es decir, que el vértice sería 2 menos 9. ¿De acuerdo? Segundo paso, vamos a hacer los cortes con el eje X. Pues el eje X es igual a 0, nuestra parábola se iguala y obtenemos una ecuación de segundo grado. Si resolviéramos esta ecuación de segundo grado, los resultados serían 5 y menos 1. Es decir, que el punto de corte sería 5, 0 y el otro punto de corte menos 1, 0. También tendríamos que hacer el corte con el eje Y, que habíamos dicho que tiene de ecuación x igual a 0. Pues este es mucho más fácil porque aquí lo que únicamente hay que hacer es sustituir en la fórmula de la parábola la x0. Y se obtendría un tercer punto que nos va a ayudar a representar la parábola, que es 0 menos 5. Si vemos que es necesario, hacemos una tabla, pero como les dije antes, teniendo en cuenta valores alrededor del vértice. Yo, por ejemplo, ya sé que el vértice es 2 menos 9, ¿no? Pues yo le considero que un valor por encima, el 3, y un valor por debajo, el 1. Con eso yo creo que ya tenemos suficiente. Si hiciera falta, pues podríamos darle 2 por arriba, 2 por abajo, pero con esto vamos a ir bien. El valor de la y se obtiene sustituyendo en la fórmula. Entonces tendríamos aquí menos 8 en ambos casos por la simetría que tiene la parábola. Pues ya podemos pintar la parábola en cuestión. Aquí estaría 2 menos 9 aproximadamente. Este sería 1 menos 8, 3 menos 8, el 5, 0 lo tendríamos aquí, el menos 1, 0 estaría aquí, y el 0 menos 5 estaría aquí. Y esta sería nuestra parábola. ¿De acuerdo? Vamos a ver las características de esta parábola, pero lo vamos a tener que hacer en otra hoja. El dominio de esa función es todo R, porque todos los valores del eje X participan en la gráfica. El recorrido de la función sería desde menos 9 hasta más infinito. Esa parábola crece desde el 2 hasta más infinito. Decrece desde menos infinito a 2. Tenemos el mínimo en x igual a 2, que exactamente es el punto vértice, el 2 menos 9. Podemos decir que esa gráfica es cóncava todo el tiempo, ¿verdad? Y es continua también. También podríamos decir de otras características que detectamos, pues nada, no tiene asíntotas, podríamos hablar de los cortes con los ejes, los cortes con el eje X y el eje Y, pero bueno, podríamos señalar estas características como las principales. Y así tendríamos pintada y estudiada la parábola que les acabo de poner. Y en el caso de que tuviéramos otra parábola del estilo menos x cuadrado más 4x, pues aquí ya tendríamos que saber que la parábola es convexa. Y así vamos a ir terminando para que ustedes dejen ese y lo practiquen.